Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Son las 4 de la tarde. Aquí tenemos en la ciudad de Honda, desde donde originamos esta transmisión. Sé que nuestro invitado está también ubicado en otro lugar. Aquí tenemos nosotros 29 grados centígrados, nublado. Tiene como una mague de lluvia. El clima está un poco enrarecido. Suele hacer mucho sol hasta ahora, pero está como nublado. Así que le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Compártanlo el enlace si quieren a otras personas también. Este es un tema muy importante. Llevamos bastantes días en los que el tema del Nevado del Ruiz está como tendencia diaria, permanente, sobre todo en estas ciudades y en estos pueblos que estamos conectados con el Nevado del Ruiz. Pareciese que Honda no, pero ya verán los que no son de aquí de esta región cómo estamos realmente conectados y directamente conectados con el Nevado del Ruiz y con el Parque de los Nevados. El Nevado del Ruiz está, y ahora nos lo dirá nuestro invitado, por encima de los 5.000 metros. Tal vez nosotros estamos aquí a 223 metros sobre el nivel del mar y diríamos qué relación tenemos nosotros con el Nevado del Ruiz, y pues resulta que hay unas fuentes hídricas que nacen puntualmente en el Nevado y que pasan aquí. Nosotros aquí en la sede del Centro Cultural del Banco de la República, para los que estén familiarizados con este espacio, con esta infraestructura, estamos justamente a orillas del río Gualí, a pocos metros de la desembocadura en el río Magdalena, así que tenemos una relación directa con este afluente que nace en el Nevado del Ruiz y que si hubiese algún tipo de afectación, erupción o cualquier movimiento que tenga el bello león dormido, Cumandá y Otama, como le decían los aborígenes a nuestro Nevado del Ruiz, pues tendría incidencia directamente en esta zona. Ya lo vivimos nosotros en la región en la tragedia de Armero en el año 85 y hemos vivido también algunas otras influencias del río Gualí en olas invernales, así que bueno. Tenemos una relación directa y por eso es importante tener conocimiento sobre estos temas, y hemos querido hacer una invitación pues a la institución encargada del tema, de la política pública en materia del sistema pues, geológico nacional. Es nuestra institución que nos acompaña en este proceso y queremos agradecer por al Servicio Geológico Colombiano por haber aceptado esta invitación, y en particular al profesional y experto en el tema que me voy a permitir presentar. Hoy tenemos a Yair Ramírez Cadena. Él es de profesión topógrafo, especialista en sistemas de información topográfica de la Universidad del Quindío. Tiene un posgrado en especialización en sistemas de información topográfica también de la Universidad del Quindío. Y tiene experiencia profesional en geodesia, topografía, glaciología, sistemas de información, GPS, y ha trabajado, tengo entendido, durante muchos años con el Servicio Geológico Colombiano. Entonces tenemos aquí más de 35 años de experiencia laborando en esta institución en actividades de investigación en vulcanología, de formación volcánica, glaciología, redes de información en deslizamientos activos. Ha sido coordinador nacional para Colombia del Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos Andinos ante la UNESCO en el periodo 2003 al 2010, coordinador regional del Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos Andinos ante la UNESCO para Montevideo en el periodo 2008-2009. Así que tenemos a un experto y a un servidor público que ha estado durante muchos años vinculado a estos temas, que son los que nos invita el banco desde hoy en la tarde a hablar del presente y futuro de los glaciares del Nevado del Tolima y Nevado del Ruiz, que son esas dos grandes presencias majestuosas que tenemos de nevados en esta región, en este territorio. Así que con la bienvenida a todos los que se van conectando, también le damos una bienvenida especial y un agradecimiento especial al maestro Yair Ramírez por haber aceptado esta invitación, al Servicio Geológico Colombiano por la generosidad de querer compartir con nosotros toda esta información. Insisto, en un momento y en una coyuntura tan importante para nosotros en la región, cuando estamos en una alerta naranja todavía frente al Nevado de Ruiz, y todos los días se especula, se dicen cosas, desinformación, y creo que la fuente es el Servicio Geológico, es a quien tenemos que seguir permanentemente. Entonces esta charla viene como anillo al dedo justamente para este tema que nos ha tenido tan preocupados, incluso, y ya para darle la palabra a nuestro maestro, pues se ha venido afectando la presencia de turismo incluso en la ciudad de Honda.
La gente ha cancelado sus reservas hoteleras porque hay temor sobre esta alerta naranja y sobre lo que pueda pasar con el Nevado de Ruiz. Así que esto nos afecta, y no solamente nos afecta a los que estamos en el área de influencia del Nevado de Ruiz, sino que afecta al país en general en muchos temas. Así que nuevamente, profesor Jair, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, señor Marín, y le quiero dar los agradecimientos a usted y a Oscar, con el que he estado hablando para sacar adelante esta conferencia, y al Banco de la República, que me gusta esa iniciativa de fomentar el conocimiento, y qué mejor que el tema de los volcanes, y con lo que tenemos ahora se podría hacer una reactivación otra vez del volcán Nevado del Ruiz, cuando él viene desde hace 10 años con emisiones de ceniza, actividad importante en el cráter y cambios sustanciales en la superficie glaciar que tienen que ver con el retroceso normal por cambio climático, pero que hay que tener en cuenta. Los chinos tienen una frase muy chévere y muy importante que a mí me gusta comentarle, y es que una tragedia sucede en el preciso momento en que hemos olvidado la anterior. Entonces, mire que el 13 de noviembre del 85 nosotros nos olvidamos atrás de que cientos de años atrás, en el 1800 y en 1500, pasó lo mismo, y tenía que venir esa tragedia de 25.000 personas que fallecieron en esa tragedia para que verdaderamente el gobierno le prestara atención y nosotros también le pusiéramos cuidado, y nació todo lo que tiene que ver con prevención de desastres, no solo para los volcanes, sino para los terremotos, para los deslizamientos, etc. Ahí nació la gestión del riesgo, todo lo que tiene que ver con desastres naturales, que de ahí para acá pues ha cambiado y ha mejorado, y lo que se quiere es que la gente entienda y se tomen las medidas que deben ser para evitar las tragedias, la tragedia del 85 y muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces, espero que les guste la charla. Voy a hablar, como usted comentaba, lo de la experiencia mía. Pues yo he estado desde el 88 que entré a trabajar en el Servicio Geológico Colombiano, antes en Geominas, en Manizales, y después participé en todo lo que es vigilancia de volcanes, en el Parque de los Nevados, en lo que tiene que ver con el Galera, Puracé, etcétera. Y de unos años, 10 años atrás, empecé a laborar en Bogotá en otros temas que tienen que ver con tectónica y todo lo que es desastres, pero en lo relacionado con la geodinámica del país, en el tema de los GPS, la Red Nacional de GPS. Más sin embargo, nunca nos hemos desconectado de todo lo que tiene que ver con los volcanes, con la vigilancia. Tenemos las redes de los volcanes, que son de las mejores que hay en toda Sudamérica y en el mundo, son muy reconocidas. Entonces, ese es un parte de tranquilidad para las comunidades. La gente alrededor, la gente que vive alrededor del volcán Nevado del Ruiz, tienen que estar tranquilos que el servicio geológico continuamente, las 24 horas del día y noche, están los equipos registrando. Cualquier cosa que se inicie o se observe en los equipos, eso se le comunica directamente a presidencia, a la gestión del riesgo. Esto a alcaldías, gobernaciones, inmediatamente la comunidad se da cuenta. Ahí salen los comunicados todos los días. A las 10 de la mañana sale el comunicado del volcán Nevado del Ruiz, donde se muestra la actividad del estado, qué está pasando, y en el momento preciso en que vaya a suceder o se venga una emisión o una cosa importante, se le va a avisar a la gente. Entonces, eso es un parte de tranquilidad para toda la comunidad. Y la gente, que lo que dice usted, Honda está en una posición que es bien importante en lo referente al paso del río Gualí, que viene. El río Gualí nace en la parte alta del volcán Nevado del Ruiz, 5.320 tiene la cima del Nevado del Ruiz. Él nace allá, y pues lo que pasó en el 85 vuelve a pasar por allá. Habría que ver de qué magnitud es lo que el volcán va a eyectar o va a sacar en determinado momento, si es que va a ser una erupción explosiva o una efusiva, o si solo va digamos que a subir un material como lo hizo en el 2015, que fue un domo que se emplazó y no pasó nada. Siguió él con su actividad fumarólica, y ahora pues se inició este proceso desde hace más de un mes, que ya con los últimos indicios y los datos que están mostrando los equipos de sismología, pues dan un parte de tranquilidad, aun cuando el volcán todavía está muy inestable, y hay que seguirlo cuidando y hay que estar pendiente, y sobre todo que la comunidad esté atenta a las indicaciones de las oficinas de prevención de desastres de la alcaldía, las gobernaciones y el ente nacional, que es el que regula este tema. Entonces, espero que les guste la charla. Inicialmente, pues les voy a hablar un poco de teoría de lo que tiene que ver con los glaciares.
luego los glaciares en Sudamérica, y luego empezamos a hablar un poquito de lo que es el Parque de los Nevados, y sacamos unas conclusiones, y si quieren al final de la charla, pues vamos a responder las preguntas que crean convenientes. Bueno, como comentaban al comienzo, pues el trabajo de lo que tiene que ver con la vigilancia de todo lo que es los volcanes, el territorio colombiano, pues está a cargo del Servicio Geológico Colombiano, y el Servicio Geológico Colombiano tiene 3 observatorios, que es de donde se hace la vigilancia de los volcanes. Tenemos el Observatorio Volcanológico de Manizales, el Observatorio Volcanológico de Popayán y el de Pasto. El de Pasto tiene que ver con el Galeras, Chiles, Cumbala, Azufral y los que están alrededor de esa zona. El de Popayán, lo que es el Huila, que también es un volcán importante, con capa glaciar, con actividad importante continuamente, etcétera, etcétera. Entonces nos llama a poner atención y a estarlo instrumentando y todo. Y el Observatorio Manizales, que es el caso en lo que estamos ahora, que es el volcán Nevado del Ruiz con la reactivación o la importancia que está teniendo ahora, tiene que ver con el Ruiz, Santa Isabel, Tolima, Cerro Bravo y más al sur el Cerro Machín, que también es un volcán importante, que ya mucha gente en el Tolima, sobre todo que está muy cerca a algunas poblaciones del Tolima, sobre todo Cajamarca, que es la población más importante cerca, 7 kilómetros del Machín. Entonces también es un volcán, y también es de los volcanes más instrumentados que tenemos en estos momentos. Bueno, el contenido que tiene la conferencia es, inicialmente vamos a hablar de los glaciares a través de la historia. En este caso vamos a mostrar un poco algunas imágenes de tiempos atrás, desde la época en que vinieron los primeros investigadores de Europa, en donde hicieron algunas referencias y alguna documentación relativa a los volcanes con capa glacial, y algunos de ellos con unas imágenes muy bonitas. Entonces es importante saber de que eso desde hace muchos años se está mirando y se está estudiando. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con uno de los puntos importantes, que es el cambio climático, que es lo que nos lleva ahora también a determinar una de las causas del retroceso importante que se está dando en los glaciares. Conceptos de glaciología, para que la gente conozca qué es el tema que vamos a tratar, lo referente a los glaciares en el mundo, que es importante hablar de ese tema, que nosotros tenemos una pequeña porción de glaciares tropicales, pero en el mundo hay muchas otras zonas más con volúmenes importantes a tener en cuenta. En el caso luego sigue los glaciares tropicales, que es el que nos corresponde a nosotros. Luego viene la parte ya, el marco teórico de lo que es el estudio integral de un glaciar, para que conozcan lo que vamos a definir en algunos aspectos referentes a lenguas glaciares o al estudio con radares que hicimos para sacar espesores de hielo en los volcanes del Parque de los Nevados o en otras partes de Sudamérica. Y un tema importante, los glaciares y las amenazas naturales, que es el tema de lo que nos compete ahora aquí, que es el volcán Nevado del Ruiz, sobre todo el Nevado del Ruiz, que es el que está activo ahora, y el del 13 de noviembre del 85, pero también vamos a mirar un caso bien especial, que fue una amenaza natural, que fue un sismo en el Pacífico peruano, que descongeló o se desprendió un bloque y quedó un lahar grande, que ocasionó una tragedia en Huaraz, una población, y la población de Yungay fue destruida. Eso lo vamos a mirar en un detalle bien importante. Luego, la glaciología y sus inicios en Colombia. ¿Cómo nace la glaciología? ¿Por qué se inician los estudios de glaciología en Colombia? Para conocer el estado de los glaciares, conocer de sus áreas, sus volúmenes, para poder definir en los mapas de amenaza qué material, qué volúmenes están contenidos en esas masas de hielo, para lo que tiene que ver con el mapa de amenazas. Los proyectos llevados a cabo en el Servicio Geológico Colombiano referentes a glaciología, y en Sudamérica, donde hemos hecho trabajos con especialistas de otros países. Y vamos a hablar un poquito del grupo de trabajo de nieves y hielos, que es un grupo que se formó en 1999, en el 2000, y que la finalidad era empezar a investigar y a conocer de los glaciares, que no se conocía. Cada país trabajaba muy aparte, y aquí empezamos ya a ver la importancia de unirnos como países y como Sudamérica, con el apoyo de la UNESCO, para investigar, y se han sacado cosas muy importantes. Las consecuencias del cambio climático en los glaciares andinos, que lo vamos a ver un resumen muy completo. Luego ya los glaciares en Colombia, para que sepan en estos momentos las áreas que tenemos, y sobre todo lo del Nevado del Ruiz, que es importante. Y al final unas perforaciones, 3 videos de perforaciones para cambio climático en los Andes. Estas perforaciones se hacen para obtener núcleos de hielo. Esos núcleos se llevan a los laboratorios para hacer estudios climáticos, para ver el clima de los Andes miles de años atrás.
Eso es importante. Y unas conclusiones. Bueno, los glaciares a través de la historia, como les comentaba, ahí vemos algunas imágenes, estas de 1906, es una imagen muy bonita donde se ve el Nevado del Ruiz y a la izquierda se ve el Tolima. Miren, ese es en 1906. Luego en la parte de abajo yo coloco una imagen que tomé desde el Cerro Monserrate, mirando la sabana de Bogotá, y se ven igual el Nevado del Ruiz a la derecha, en el centro el Santa Isabel, y a la izquierda el Nevado del Tolima. El sabio Caldas, desde subiendo hacia Monserrate, hizo unas observaciones y determinó la altura, que con una predicción muy buena para esa época en que él estuvo, de la altura del volcán Nevado del Tolima, que se veía, que se ve, y se veía pues desde la parte alta de Monserrate, subiendo hacia Monserrate. Esta es otra imagen, esta es una muy típica, se ve mucho en las revistas y todo, porque se ve la parte superior, esta es de 1850 a 1859, fue una comisión coreográfica que visitó la región y obtuvo unas imágenes muy bonitas, vea los paisajes tan hermosos, se ven los glaciares y se ve el cráter de la Olleta, que es luego el que muestro abajo en una toma aérea que hice en los sobrevuelos que realizamos para la vigilancia de los volcanes, y ahí se ven las diferencias tan grandes que se tienen, por ejemplo, en los retrocesos de los glaciares. En la imagen de arriba se puede observar hasta dónde bajaban los glaciares, en el dibujo que hicieron. Abajo ese glaciar ya está completamente desaparecido, ya está muy lejos de esa parte de cerca al cráter de la Olleta. Esa carretera que se ve ahí es el zigzag de la Olleta, que le llaman, por donde suben el transporte, los vehículos que van a la vigilancia del volcán a revisar equipo. Ya nos vamos un poquito más al sur, y este es lo que es el volcán Antizana en Ecuador, también de las personas que visitaron, europeos que visitaron la región, y ahí se ve una imagen, una pintura muy hermosa, donde se ve el Antizana, que es un volcán muy parecido, la forma de él es muy parecido al Huila, al volcán Nevado del Huila. Y en la parte de abajo, que después nosotros estuvimos trabajando allá, esa casa que hay ahí, en esa casa estuvo el barón Humboldt. Ahí hay una placa donde se habla de que el barón Humboldt estuvo ahí. Él visitó tanto Colombia, de Colombia pasó, pero en Ecuador se quedó mucho más tiempo y hizo unas investigaciones muy interesantes relacionadas con toda la naturaleza y lo que hay, lo que al final terminó mandando y llevando a Europa todas esas muestras de lo que se obtuvo también en lo de la comisión que hizo el sabio Mutis para el jardín botánico y todo eso, todo ese material y todas las cosas que se recogieron en esas comisiones, luego terminaron gran parte de ellas en Europa para las investigaciones. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, son 17. Estamos hablando el primero, el fin de la pobreza, el segundo, hambre cero, tercero, salud y bienestar, cuarto, educación de calidad, el quinto, igualdad de género, sexto, agua limpia y saneamiento, el séptimo, la energía asequible y no contaminante, el octavo, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de las desigualdades, el 11, las ciudades y comunidades sostenibles, el 12, la producción y consumo responsable, y en el 13, acción por el clima. Ese es el que nos compete a nosotros en lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra, del medio ambiente. El 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, el 17, alianza para lograr los objetivos. Estos son los objetivos que se tienen planeados de desarrollo sostenible a largo plazo, que cada país están tratando de sacar adelante con algunas dificultades, pero en eso se está trabajando. Entonces, el objetivo 13, que tiene que ver con adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Como hemos podido saber, y en todos estos tiempos que hemos estado también en las diferentes reuniones que se han participado en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia, todo lo que tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles y todo lo que digamos que trae, las consecuencias que trae ese calentamiento que se produce por el uso de los combustibles fósiles, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a hacer acciones que traten de minimizar y bajar un poquito ese uso de los combustibles fósiles para evitar y llegar a las temperaturas que se están pronosticando del clima a largo plazo, donde ya se habla de que en el pasado siglo hubo más de un aumento de casi 1 grado en la temperatura, y ahorita en los últimos años casi que ese grado ya se ha superado sobradamente. Entonces, muchas cosas que tenemos que empezar a hacer entre todos nosotros. Por ejemplo, el cambio climático está afectando a todos los países en todos los continentes. Se perturban las economías nacionales que afectan a la vida, con un costo muy alto para las personas, comunidades y países hoy en día y aún más mañana. Las personas viven las consecuencias del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos más extremos. Por ejemplo, lo que pasó en los huracanes que se están dando ahora en la costa Caribe, lo que pasó en Providencia, San Andrés, eso en parte, son
causas de ese fenómeno de cambio climático que se está dando en el mundo. Dice, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. La temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo, y en algunas zonas del planeta podría ser peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. El cambio de actitud se acelera a medida que más personas están recurriendo a las energías renovables y a otras soluciones para reducir las emisiones. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos y es un problema que requiere el trabajo de forma coordinada de todos nosotros, todo lo que tiene que ver con economía baja en carbono. Entonces, efectos sobre el clima, como pueden ver en esta diapositiva, se ve lo que tiene que ver con el cambio en el nivel del mar, las líneas de costa que se está viendo en todas, para nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, tengo para contarles que el mes pasado estuvimos haciendo una comisión en el proyecto que yo trabajo aquí en Bogotá, que es la Red Nacional de GPS para Geodinámica, hicimos una ocupación desde los puntos que tenemos en diferentes partes de la costa, y hubo un punto que había que visitar en Arboletes, yo lo visité hace 10 años, y el punto estaba más o menos a 150 metros de la línea de costa. En esta comisión, que fue hace un mes, el punto desapareció completamente, o sea, la línea de costa se comió todos esos 150 metros por muchas causas, entre esos, pues el nivel del mar va cambiando, va aumentando, pero también hay unas actividades que hay que desarrollar, pero son muy costosas, como proteger con algunas, digamos que trincheras o algunas cosas que tienen que ver con enrocados o material que se le coloque ahí a la línea de costa para que pegue la ola y no llegue tan fácil a la línea de costa, que es donde se supone que están las poblaciones y digamos que el desarrollo de esa zona de Arboletes. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, fuimos a visitar el punto y completamente destruido. O sea, en casi 8 o 10 años, ese fue el avance de esa línea de costa. Y como pueden ver ahí, los huracanes que destruyen completamente las poblaciones, las sequías, las temporadas invernales, donde llegan las aguas a todas partes y acaban con los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver unos conceptos de glaciología. Tenemos algunos conceptos importantes, pero en este me voy a detener en 2 o 3 que son los más importantes, lo que es el balance de masa. El balance de masas es una variación de masa ocurrida en un lapso de tiempo determinado. Esto para hablar un poquito del estudio que se hace sobre los glaciares, para determinar el estado de los glaciares y hacerle un seguimiento a largo plazo, uno trabaja con balance de masa. Entonces, balance de masa son valores que nos van a determinar a nosotros si hay una acumulación o una pérdida de masa. Entonces, tenemos balance de masas en 2 volcanes, en 2 montañas nevadas, en el volcán Nevado del Ruiz y en la Sierra Nevada del Cocuy, que fueron instalados en sus inicios por el Servicio Geológico Colombiano en asocio con el IDEAN, pero en estos momentos el IDEAN es el que tiene el trabajo ya de supervisión y de vigilancia de ese tema, porque es la entidad encargada del agua en estado líquido y estado sólido. Ahora, el tema de glaciología es una disciplina de las ciencias de la Tierra que se ocupa de los fenómenos actuales y de edad geológica relacionados con la extensión, distribución, causas, características, procesos, dinámica que tiene el agua en estado sólido y en todas las manifestaciones que puede presentarse en la naturaleza. Esto incluye el hielo existente en suelos, nubes, océanos, lagos, ríos, etc. Y luego una definición que es la línea de equilibrio. La línea de equilibrio se define en un glaciar al final del año hidrológico y que corresponde al límite entre la zona de acumulación y la zona de ablación de un glaciar. Corresponde a la línea en donde al final del año el balance de masa es cero. O sea, de esa línea hacia arriba hay acumulación y de esa línea hacia abajo hay pérdida. Ahorita lo vamos a poder ver en las gráficas que vamos a ver. Entonces, aspectos a tener en cuenta para la clasificación de los glaciares. Esta es una clasificación global donde dice que se clasifican por su morfología, por su temperatura, por su dinámica, contenido de impurezas o por su localización. En el caso de nosotros, vamos a hablar de por su localización. Nosotros tenemos los glaciares de nosotros, son ecuatoriales porque están ubicados cerca a la línea ecuatorial. Por ejemplo, cuando se habla de la temperatura, templados o fríos, los glaciares de nosotros son templados, o sea, las temperaturas de nosotros no son tan frías como los glaciares de Chile o de Argentina o el Antártico. Entonces, por ser más cerca al Ecuador, los glaciares de nosotros tienen unas temperaturas un poquito más altas y eso hace que retrocedan y se pierdan con mayor fuerza y los porcentajes sean más altos. Es el caso, por ejemplo, en México, cuando nosotros tenemos, ahorita vamos a ver, pero estamos hablando de 30 a 35 kilómetros cuadrados, en México no tienen ni medio kilómetro cuadrado, y en Venezuela ya desapareció, está mucho más hacia arriba, entonces
cada vez se va perdiendo más en esa zona. Entonces, ¿cómo se forma el hielo? Entonces, como ven en las gráficas, la izquierda es una fotografía que tomamos cuando estuvimos haciendo medidas de radar en el Cotopaxi, con una comisión francesa y locales de allá del Instituto Geofísico de Quito. Estuvimos haciendo espesores de hielo para los mapas de amenaza del volcán, del Cotopaxi, con un radar que llevábamos de aquí de Colombia. Entonces, en la parte derecha ustedes pueden observar cuando cuando hay una nevada, las personas que han podido subir, cuando hay nevadas en la parte alta, ya cerca del refugio, o en las partes altas que a veces se dan también no tiene que ser en el nevado, a veces ha caído nieve en letras, pero digamos que lo más común es estar uno en el refugio o tratar de subir a la parte alta y hay una nevada. Entonces, inmediatamente que cae hay unos copitos de nieve, 0 días, luego en 2 días se van cambiando, luego a 1 año ya hay una nieve granular, a los 2 años ya hay una neviza y a los 5 años ya hay hielo granular, pero 5 años, imagínense, todo lo que se necesita para que se forme el hielo. A medida que va compactando y van cayendo capas de neviza, nieve, neviza, etcétera, etcétera, se va compactando y va formando, va a tomar una densidad diferente y forma el hielo. Nosotros en algunas perforaciones que hicimos en el RUIS manuales, perforaciones manuales para sacar núcleos para estudio, bajamos como 7 metros con la máquina, con un radar manual, una máquina, un barreno manual, y en ese estudio solo alcanzamos a encontrar explicación de 10 años, de hielo de 10 años atrás, imagínense. En las perforaciones que ahorita vamos a ver también abajo en los videos, hay perforaciones donde se baja 500 metros, 400, 800 metros y se puede encontrar explicación climática de 10.000 años atrás. Eso es en las últimas que se han encontrado en los Andes, 10.000, 18.000 años de explicación climática. Entonces, lo que dice ahí, la transformación, la nieve acumulada año tras año se transforma gradualmente en hielo. Los cristales de nieve caídos al año anterior recristalizan, dando granos redondeados que se denominan neviza. Con el tiempo la neviza queda enterrada por la nieve caída posteriormente y se hace cada vez más denso, a la vez que los huecos ocupados por el aire disminuyen. En unos pocos años se forma hielo blanco. Cuando la acumulación de hielo es importante, los cristales continúan creciendo y el aire es expulsado casi por completo, obteniéndose así el hielo azul. Ese es el que se ve característico en muchas partes del mundo. Sin embargo, no siempre es posible apreciar el color azul, porque a menudo el hielo se encuentra bajo una capa de nieve o de material que ha caído recién y no da la característica del azul que les muestro ahí. Es que el esquema de la zonificación glaciar, esto es lo que les comentaba ahora de lo que tiene que ver con la línea de equilibrio, la pérdida de la ganancia, en esta parte de aquí, la zona de ablación, ahorita voy a mostrarle aquí, entonces, la línea de equilibrio es esta que les muestro acá, desde aquí para abajo hay ablación, hay pérdida, aquí en la parte del frente es donde ya nacen los ríos, diferentes ríos, por ejemplo, venimos a hablar entonces del Gualí, entonces estas son glaciares, el glaciar de Gualí, todos los nombres de los glaciares tienen los nombres de los ríos, el glaciar Molinos, que es el río Molinos, el de Recio, río Recio, etcétera, etcétera. Entonces en esta gráfica se ve la línea de equilibrio, luego la zona de ablación, aquí hay pérdida, luego hacia arriba de la línea de equilibrio está la ganancia, la zona de acumulación, que no es muy común que se dé porque los glaciares por encima de los 5100, digamos que la línea de equilibrio que está en estos momentos en casi que todas las montañas de Baja Colombia están de 5000 hacia arriba, algo de acumulación y hacia abajo pérdida. Entonces ahí ahorita vamos a ver por ejemplo los volcanes con capa nevada que han desaparecido la mayoría de 4.000, 4.800, por eso desaparecieron. Esa nieve, ese hielo al final se perdió. Esta parte de abajo es el flujo de hielo. El hielo es una masa que se va desplazando y va arrastrando aquí en la parte de abajo arrastra, son morrenas laterales, morrenas frontales, y él arrastra el material y transporta rocas, transporta material que usted después lo va a encontrar kilómetros más abajo. Este ya es una fotografía, esta es una fotografía que tomé en el glaciar Charquín en Bolivia en trabajos de radar. Volvemos al tema, mire la línea de equilibrio, esta línea roja de aquí para abajo, como pueden ver ustedes, mire la tonalidad tan diferente, aquí ya hay retroceso, aquí se está perdiendo el glaciar. Y de aquí para arriba, aquí se ve ya la tonalidad como de la nieve fresca, aquí se acumula, aquí en temporada de invierno se acumula y va formando glaciar. En cambio aquí se va retrocediendo y aquí es donde ya nacen las diferentes quebradas o ríos que nacen en las partes altas de los nevados. Este es en la Cordillera Real en Bolivia, el glaciar Charquín. Ahora este es un esquema de un perfil de la parte de una lengua glaciar. Este es para mostrarle un poquito el trabajo que se hace, que ahorita más adelante vamos a ver con el radar,
Entonces, mire, el glaciar está depositado, está colocado sobre la roca. Digamos que camina sobre el glaciar, pues no percibe eso, pero él, con el transcurso de los años, él se va moviendo y va raspando la roca, la va rayando y la va puliendo. A veces cuando las personas que han tenido la oportunidad de subir al nevado, o los nevados donde ha habido glaciar, encuentran unas rocas lisas, muy pulidas, muy bonitas. Son vestigios y son marcas de lo que por donde ha pasado el glaciar y la ha pulido y le ha dejado una marca, una horizontalidad completa, porque él va rayando y va puliendo la roca. Entonces aquí lo que hablábamos ahora de la zona de ablación, donde se está perdiendo, son las mismas grietas, la zona de acumulación. La rimalla es la grieta madre, la grieta superior, donde el glaciar, por el cambio del sustrato rocoso, se quiebra y hay grietas y él se precipita hacia abajo. Entonces está la lengua glaciar. Las morrenas frontales es el material que él va transportando desde la parte de abajo o lateral y transporta material, transporta rocas y va acumulando arenas, ceniza, etcétera, etcétera. La morrena frontal, las morrenas de fondo, torrente bajo el glaciar, son los ríos que hay debajo de los glaciares. ¿Ve? Eso lo pueden ver ustedes cuando visiten esa zona, en las cavernas, alguna cosa, se ven correr los ríos. Entonces ahora vamos a ver lo de los glaciares en el mundo. Aquí pues es importante, miren las áreas tan grandes que se dan, por ejemplo, lo que tiene que ver con la zona antártica, la parte superior del globo terráqueo, donde digamos que la mayoría de los glaciares y de las áreas donde se encuentran esos núcleos, esos volúmenes importantes de hielo, están aquí en lo que es la Antártida. Estos volúmenes importantes que son los que se están deteriorando y retrocediendo. Entonces, este material es el que se habla que cambios importantes en algunos bloques grandes de la Antártida cambian de forma sustancial el nivel medio del mar y se dan en algunos casos incrementos en nivel del agua, de las aguas para muchas ciudades, por ejemplo en Cartagena, la gente que visita la costa, uno ve cada vez que el nivel de las aguas va subiendo, es por ese retroceso que se da, sobre todo en las aguas de las zonas donde hay mayor cantidad de hielo, que es la Antártida y la parte del Polo Norte, Polo Sur y Polo Norte. Nosotros, lo que son los glaciares tropicales, es muy poco lo que aporta, más sin embargo, esa agua que sale de nuestras montañas es la que surte los acueductos de la mayoría de las ciudades. Por ejemplo, el Parque de los Nevados, esas aguas de los nevados surten más o menos acueductos de 40 municipios. Imagínense el día que va a pasar, que van a desaparecer esos hielos, la escasez de agua va a ser grandísima, Entonces, esa es la otra importancia que tiene el tratar de que esas condiciones para que esos glaciares se conserven, cuando digamos que van a retroceder, pero que no se acelere tanto ese proceso de generamiento que tienen en estos momentos. Entonces, aquí al final hablamos, aquí hay un pequeño resumen de 198.000 glaciares, miren, que es un inventario que se hace. Hay una entidad que llama el World Glacier Monitoring Service, tiene sede en Suiza, y es la entidad que recopila toda la información de los glaciares del mundo. Ellos coordinan, ellos envían científicos, se hacen talleres y material que se recopila, se financian muchas investigaciones y el material vaya y ellos sacan, cada año hay un inventario de los glaciares y se va viendo el deterioro completamente de todos los glaciares del mundo, no solo el de nosotros, sino todos. Los balances de masas para los glaciares del mundo son negativos, en los Andes, en el Asia, en el Himalaya, en la misma Antártica también, hay retrocesos, son negativos la mayoría. Entonces, es una cosa a largo plazo, es una vaina que va a afectar a todo el mundo. Ahora vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros, que son los glaciares tropicales. Ahí está la línea del Ecuador. Entonces tenemos los que están más cerca del Ecuador, que son los de Ecuador, el propio país Ecuador, y nosotros, Colombia y Ecuador. Y ahí para abajo, pues siguen siendo tropicales, pero pues ya van cambiando un poquito las condiciones para su retroceso o para su mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos los valores de los volúmenes de hielo que tenemos nosotros son muy por debajo, por ejemplo, a los que tiene el Perú. El Perú tiene 17 cordilleras y solo en la Cordillera Blanca tiene más de 350, 400 kilómetros cuadrados de glaciares. Pues es una montaña muy grande. En la cordillera, en lo que es en el Perú, en la Cordillera Blanca, hay más de 30 picos de 6.000 metros. Nosotros no tenemos ni un pico de 6.000 metros. Ellos tienen en la sola Cordillera Blanca, tienen más de 30 picos. Ahorita vamos a hablar de un caso especial allá de la Cordillera Blanca. Entonces, en el del África está el Kilimanjaro, que es en Tanzania,
Y en Papúa Nueva Guinea tenemos otro de los tropicales que también ya está desapareciendo. Todos estos glaciares tropicales son los que vienen, digamos, los que siguen ya en retroceso y en desaparecer sobre la Tierra. Ahí están los de nosotros, están los de Ecuador y el de África y Nueva Guinea. Entonces, para el estudio integral de un glaciar, esa foto que ven a la izquierda es la grieta la grieta madre de la Rimaya del glaciar del Conveima. De ahí hacia abajo se precipita el glaciar, a donde nace el río Conveima, donde está el acueducto de Ibagué, que ahí donde está el sector de la parte baja de ese glaciar abajo, están las fumarolas que tienen más o menos 70-80 grados de temperatura. Eso medimos nosotros la última vez que subimos sobre ese costado, subiendo por el rancho, por Ibagué. Bueno, entonces, según Bernard Franck, que es uno de los investigadores que ha participado con nosotros y nos ha apoyado mucho, todo lo que tiene que ver con balances de masas y todo. Entonces, los métodos que hay es un método directo, que es el más usado y consiste en la instalación de estacas en la mayor parte del glaciar. Ahorita lo vamos a ver en las fotografías. Métodos topográficos o geodésicos de terreno son utilizando equipos, como se dice ahí, de topografía o geodesia. El insumo principal de este método son los levantamientos periódicos que generan modelos digitales de elevación, o sea, mapas, modelos de terreno, que permiten calcular los cambios en volumen y área del glaciar. Uno va haciendo mediciones periódicas cada 6 meses o cada año y luego va comparando una fecha con la otra y termina determinando cambios, un balance glaciar. Los métodos fotogramétricos, que son los más utilizados ahora porque es la tecnología que se tiene, entonces a partir de restituciones fotogramétricas se calculan los cambios de superficie y de volumen del hielo, utilizando imágenes multitemporales. En este caso también aquí podríamos estar hablando del uso del dron, que ya es tan común ahora. Se monta el dron, hace los sobrevuelos, obtiene unas fotografías con una resolución mucho mayor que los métodos fotogramétricos y en tiempos rápidos. Y el problema es, digamos, que el estado del tiempo y la altura para volar los drones, pero ya se han hecho mucha cartografía de zonas glaciares utilizando el dron. Y el método indirecto del balance hidrológico se establece a escala de tiempo anual entre la cantidad de hielo acumulado por las precipitaciones y la ablación o fusión. Esta ablación se estima ubicando una estación lignígrafia en el emisario o cauce principal sobre el cual descargan las aguas del glaciar. Fundamentalmente es instalar unos equipos en las cuencas de los ríos que nacen en los glaciares y estar calculando digamos que los caudales y algunos datos referentes al paso del agua, y luego se compara con datos que están sobre el glaciar y ahí da un balance de masa indirecto, balance indirecto del balance hidrológico del glaciar. Entonces, esta es una gráfica donde se ve el método directo. Mire, el método directo es usted instalar unas estacas, deja la estaca, ahorita vamos a ver cómo es que se perfora y se instala, entonces usted la instala y va midiendo cada 2-3 meses que sube, dependiendo si es la temporada invernal o la temporada de verano. Entonces la estaca va a estar más arriba o más afuera y uno va midiendo. Entonces, si hay acumulación, pues uno va midiendo ya hasta que se puede cubrir, si hay acumulación, si hay muchas nevadas. Pero si, como lo que pasa en lo de nuestros glaciares, que a toda hora hay retroceso, usted la deja 1 centímetro o 5 centímetros afuera, cuando va a los 6 meses ya tiene 1 metro afuera, a los otros 3 meses más, hasta que al final termina todo 10 metros de vara afuera. Ese es el método directo, el que más se usa y el más práctico. Entonces, el balance de masa, mira, ahí se ven las gráficas. Mire, esta es la perforadora. Esta perforadora aquí en la punta tiene un vapor caliente y cuando uno hace contacto con el hielo empieza a perforar. Entonces se baja, luego se instalan estas estacas de PVC y se dejan así como está aquí. Mira, aquí se dejó 15-20 centímetros. Vea. Aquí se dejó así y aquí se está sacando después ya de la medida. Mire, vea. Digamos que cuando ya retrocede completamente, usted recupera todas las estacas. Estas estacas que son de 2 metros y se van juntando de 2 en 2 hasta 10 metros, 5 partes. Entonces, usted al final termina recogiendo las varas todas porque pierde. Esta es la perforadora que se usa. Esto es como una olla picadora. Usted le echa agua y aquí por debajo la calienta y sale el vapor así como se nota aquí, mira. Y con los datos de ese balance de masa se hacen estos gráficos. ¿Esto qué es? Negativo, vea, un gráfico negativo. Pérdida completa del glaciar, ve. Y aquí se ve una gráfica donde se ve con las temporadas, los periodos de lluvias o los periodos secos, cómo es que aquí se recupera, aquí se va perdiendo y así sucesivamente. El balance hidrológico, que es el que les decía ya que es instalando sobre los cauces, sobre las líneas de los ríos que vienen de los glaciares, entonces estaciones lignígrafas y se sacan todo lo que tiene que ver con las características de esos flujos.
para uno al final, este es un pluviómetro, este es un pluviómetro que usted lo instala allá y cada que va a medir el nivel del pluviómetro para ver si hay acumulación o si ha habido evaporación, y toma esos datos y eso lo complementa con la información que ha obtenido del glaciar con las STAC. Entonces ahora el uso de sensores remotos para el estudio de glaciares tropicales, como les explicaba ahora, esto es con imágenes de satélite, mire, esto es una publicación del IDAN del 2006, mire. Estas son las diferentes épocas del año, aquí se ven los retrocesos hasta llegar, este está en 1996, este es el 2002, por ejemplo, el último, mire cómo retrocedió completamente. Y antes, ahorita, estas son imágenes de satélite, antes lo que se utilizaban eran las fotografías que de vez en cuando se lograban tomar, porque siempre estaba tapado. El Agustín Codazzi, que es la entidad encargada de la cartografía del país, lo primero que se usó fueron fotografías aéreas. El cráter, por ejemplo, el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz, el cráter Arenas debe su nombre al apellido de un topógrafo del Agustín Codazzi, que lo descubrió haciendo fotointerpretación y mirando fotografías aéreas aquí en Bogotá, en el Agustín Codazzi, y él encontró y determinó al final el sitio donde estaba un cráter que luego se fue deteriorando esa capa glacial y se destapó completamente, y así quedó, de ahí viene ese nombre del cráter Arenas. Y en este estudio multitemporal, vea, de 1976 al 2018, se ve lo que les cuento. Mire, estas son imágenes de satélite, que es una herramienta grandísima y ahora hay unas predicciones grandísimas y la mayoría de esa información está gratis para las universidades o para los centros de investigación. Y mire, al final en el 2019, vea, mire lo que queda del área, este es del volcán Nevado del Ruiz, lo que queda de glaciar, vea. Y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de esos volúmenes y esa área que hay allá. Hay un retroceso, hay un deterioro de los glaciares, pero en espesores todavía hay un valor importante. Entonces ahora vamos a hablar de los glaciares y las amenazas naturales. Esta es una fotografía que tomé desde el Cotopaxi mirando hacia la Antisana. Este es el Antisana y aquí estoy parado en el Cotopaxi, en las medidas que hicimos de radar para mapas de amenaza con los colegas ecuatorianos. Entonces vea, la Yungay, en 1970 la Cordillera Blanca en el Perú, hay un sismo en el Pacífico, casi 7, y ese sismo en el Pacífico genera que un bloque del Huascarán se desprenda y quede un aluvión, cae sobre Yungay, cerca de Huaraz, que es la ciudad más importante. Y luego el volcán Nevado del Ruiz, en 1985, el 13 de noviembre, la erupción que ocasiona la tragedia de Armenia. Entonces ahora vamos a poder ver, mire, este es el aluvión de Yungay del 31 de mayo de 1970, mire, igual, parecido, ahí la diferencia es de dónde se genera el aluvión, pero aquí estaba el bloque, mire, este es el bloque, este es el Huascarán, es un 6.768, mire. Entonces se desprende el bloque, viaja por acá y sepulta completamente la ciudad. Pues uno visita la ciudad ahora y es un camposanto, pero aquí se sepulta completamente. Aquí están fotografías de lo que era antes, vea, y cómo quedó completamente la ciudad cubierta por ese aluvión. Este ya es hablando de nuestro volcán, del Nevado del Ruiz, vea, es que son los inicios de la glaciología en Colombia. Entonces, 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aquí está el mapa de amenazas, miren el mapa de amenazas. Acuérdense que aquí está, vea, este es el Gualí que va a dar, que está cerquita donde ustedes, ahí a Honda. Aquí está donde nace el Lagunillas que pasa por Armero. Está la Armero destruida. Esta es una fotografía del Nevado del Ruiz del año 89, del Parque de los Nevados, el Tolima, el Santa Isabel, el Quindío y el cráter Arenas. Miren, este es el material caliente que cayó, descongeló este glaciar. Este es el sector del Azufrado. Y aquí al lado está lo de que es el Lagunillas. Esos dos bloques grandes fueron los que luego terminaron llevando uno a Gualí, el del Azufrado y el Lagunillas, todo lo que va a dar Armero, y para este lado el del Gualí, que fue a dar allá a Honda, y para este costado de aquí el de Molinos, que fue a dar al río Chinchiná. Ese es el río Molinos, que se junta con el río Chinchiná. Entonces, el recuento histórico, lo que hablábamos ahora, vea, 13 de noviembre de 1985, pues la erupción freatomagmática, flujos de lodo, más de 25.000 muertos. Y febrero 19 de 1845, destrucción de tierras y propiedades. Mire, lo que les hablaba al comienzo, una tragedia sucede en el preciso instante que se ha olvidado lo anterior. Y hay más de 1.000 muertos. Y luego el marzo 12 de 1595 también había pasado por el mismo lado. Entonces, esos son los datos importantes que hay que tener en cuenta para lo que está pasando ahora. O sea, hay que poner cuidado, hay que estar atento a las noticias y a los informes que da el Servicio Geológico Colombiano en conjunto con la Oficina Nacional de Prevención de Desastres, alcaldías y gobernación. Las afectaciones por la erupción del 13 de noviembre sobre lo que son las directas de lo que estaba cerquita al volcán, vea.
Este es lo que era el refugio, el sector del refugio. Mira, aquí bajó una nube ardiente que es de lo más peligroso que hay y destruyó completamente. Aquí la gente no estaba porque en los meses anteriores se empezó ya a evacuar y a sacar la gente de ahí. Eso fue lo que pasó en ese momento en que hubo la erupción. La mayoría de la gente que estaba muy cerquita ya no estaba habitando ahí, la gente había bajado a resguardarse y protegerse. Y este es un cráter que se creó, aquí estamos más o menos a 3 kilómetros del cráter. Aquí cayó una roca grande, candente, caliente, y creó este cráter. Entonces, y ese fue el 13 de noviembre de la erupción. Por ejemplo, en términos de lo que es la masa glaciar que se descongeló, no alcanzó a ser mucho 3 o 5%. La erupción fue una erupción importante porque creó los flujos de lodo, pero una erupción que hubiese destruido el edificio volcánico, eso hubiera sido una cosa catastrófica para todo el país. Entonces, lo que tiene que ver a partir de ahí, lo del estudio de la glaciología, entonces hay un apoyo técnico extranjero de 1985 al 2005, y aquí las personas que nos visitaron de muchas partes, vino gente, investigadores a trabajar, a ayudarnos, se trajeron equipos que nosotros no teníamos, nosotros no sabíamos nada de glaciología, se trajeron barrenos para sacar muestras, las perforadoras, los equipos para hacer medidas, estos son equipos para hacer medidas de EDM, aquí las balizas también para instalar, etcétera, etcétera, carpas, y se empezó a trabajar y ahí nació la glaciología. Desde ese momento nació la glaciología en Colombia. Entonces se empezaron a hacer trabajos. Entonces, mira, este es de una imagen, hubo una actividad importante del volcán en 1989. Nosotros subimos al segundo, tercer día de esa actividad, nosotros subimos a hacer una visita al cráter y observamos unos cambios importantes. Después de eso se tomaron fotografías y un compañero hizo una restitución fotogramétrica de ese cráter. Aquí lo que se hizo fue una ampliación de una zona del cráter Arena, donde hubo un ensanche de una zona del cráter Arena, y se sacó eso. Entonces se hizo una topografía bien interesante, y es lo que uno ahora cuando hace los sobrevuelos, pues se alcanza a ver ya esto cómo ha cambiado y todo. Pero esos son los diferentes estudios y cosas, cartografías que se sacan a partir de esos fenómenos y esos sucesos imprevistos que suceden. Entonces se empieza a trabajar y se hacen alianzas estratégicas. Esto es con una universidad en Düsseldorf, en Alemania, donde se tuvo la capacitación del funcionario y se hizo una cartografía interesante, donde se describió bien qué fue lo que ha pasado. Al final dice un colapsamiento de 228.942 metros cúbicos en un área de 20.800 metros cuadrados. O sea, lo que se pasó aquí en ese momento fue que hubo un colapsamiento. Por la actividad del volcán, colapsó un material y entró digamos que se anexó al cráter, y hubo una actividad de ceniza, emisión de ceniza, etcétera, etcétera, pero no hubo una erupción, sino que colapsó y ingresó al interior y se empezó a descomponer con la actividad fumarólica, etcétera, etcétera. Pero el cráter quedó ahí, y después de eso pues ya siguió otra actividad de emisiones de ceniza y todo eso sobre el volcán. Entonces, en lo de los estudios, lo que vamos a hablar ahora vamos a ver algo que se hizo en el Nevado del Ruiz, en lo que es cálculo de espesores de hielo para poder trabajar con los mapas de amenaza. La siguiente, esa es el evento de 1989. Ahí se ve, mire, este es el cráter el donde cambió que les comenté, vea. Esa erupción de 1989 que fue muy comentada también, lo que hizo fue, se formó este cráter, ¿ve? ¿Sí? Ahí se da entre quitar una diapositiva y la otra. Este es más o menos lo que tenemos ahora del cráter. Él ha cambiado en algunas partes. El fondo está el domo del 2015, pero en su forma general es el mismo cráter que tenemos ahora. Los glaciares han cambiado mucho, y ahorita los vamos a ver en otros. Este es otro trabajo que se hizo también utilizando equipos topográficos. Mira, estos glaciares estaban en esos momentos cuando estuvieron en el 90-91, cuando hicieron los estudios, esto desapareció completamente. Entonces, con esos métodos topográficos que les digo, métodos directos, entonces uno termina evaluando la pérdida del glaciar en una fecha determinada. Este era el glaciar que estábamos estudiando, al final él desaparece completamente, y este era en la parte de abajo. Aquí estaba lo que era el refugio, glaciar de Diablos Rojos es este es el de Molino, y aquí está la primera meseta, uno ya subía hacia el cráter. Este también para el Nevado del Tolima, mire, el Servicio Geológico ha hecho trabajos en todos, en el Ruiz, en el Tolima, en el Santa Isabel, en el Huila, etcétera, etcétera. Este también se hizo unas visitas técnicas al Nevado del Tolima. Mire, estos son los glaciares, mire la escala, vea, estos son los glaciares. Este fue un esquema que se determinó más o menos con las visitas técnicas, cómo está la composición geomorfológica en el volcán Nevado del Tolima, las fumarolas, etcétera, etcétera.
Esto es para explicar también lo de las balizas, cómo se instalan las balizas. En el 2000-2005, lo que les comentaba, en asocio con el IDEA, mire, levantamientos topográficos, se instalan las balizas, este es el aparato, la perforadora, y se hacen los levantamientos topográficos. Y cartografía, mire, esta es cartografía que se hizo, esta es una en 15.000 de volcanes del Ruiz y Tolima, para todo lo que tiene que ver con los mapas de amenaza. Son investigaciones que se hicieron después de la erupción del volcán, que llegó gente de todas partes a apoyar. Esta ya es una ortofoto. La ortofoto es como una fotografía. Usted puede tomar las medidas que toma y son precisas. Esta es una ortofoto muy elegante que la hicieron también con fotografías del 87, en una escala 1 en 12.500, y es materiales, todo esto se utiliza ahora para hacer muchas cosas del retroceso de los glaciares, porque estas son fotografías del 87, los glaciares han cambiado mucho. Esto fue hecho por un alemán en una tesis de doctorado. Este era para el Ruiz, ahora este es para el Tolima. En ambos, vea, igual lo que estábamos hablando. La siguiente. Ahora vamos a hablar lo de los volúmenes que calculamos. La siguiente, esto es el trabajo que hicimos en el volcán Nevado del Ruiz utilizando el radar. Esta es la distribución de los glaciares para esa época. Este es el concepto del radar. Se transmite una señal electromagnética, pega en la roca, regresa aquí a un receptor y con ese tiempo que se demora entre salir y llegar, se calcula el espesor de hielo. La siguiente. Y este es un esquema de lo que es ese concepto también. Ese es buscando uno dónde pega, dónde está el bedrock, dónde está la roca, cómo se recibe la señal. Este es el eco, el tercer pico ya es el eco. Entonces uno con esta fórmula, uno saca el espesor. La siguiente, estas son las imágenes de lo que era el trabajo de campo. Aquí estábamos nosotros trabajando, estas son las señales que se tienen, haciendo GPS, el grupo de trabajo, aquí está el cráter y los perfiles. Mire, más o menos lo que al final uno termina calculando los espesores muy por debajo de esto. Estos son 5 o 7 metros, pero en los espesores del Ruiz encontramos hasta 150 metros de espesor de hielo cerca del cráter. Estas son las líneas que se trazaron, vean. Más o menos el concepto geométrico de los volúmenes que se calcularon. La siguiente. Y este es más o menos el modelo de elevación del sustrato rocoso. Mira, este son esquemas de las señales de radar que se obtuvieron. Vean. Entonces lo que pensamos es que en la parte de arriba hay unas calderas que están cubiertas de hielo. Y mira, el volumen que había contenido en esa época, ¿no? 570 millones de metros cúbicos, eso es mucho, con una densidad promedio de 0.68 gramos por centímetro. Todavía hay mucho ahí, y esto, la época que se hizo, pues es importante la fecha y todo, pero igual todavía hay mucho hielo todavía en esa parte alta del volcán Nevado del Ruiz. En el Tolima también hicimos lo mismo, medidas de radar, también calculamos espesores y toda esa información para trabajar con los mapas de amenaza. La siguiente. En el Santa Isabel igual también, vean, todos ellos hemos trabajado. La siguiente. Y esta es una cooperación que hicimos con Ecuador y Bolivia. Aquí está Ecuador, lo que es el Antizana y en el Cotopaxi. Volcán Antizana. Siguiente. Hicimos trabajo también con el radar en cooperación. Siguiente, este es el Cotopaxi. Ahí están las labores de campo. Miren las cerash, toda la forma del volcán Cotopaxi. Y los resultados, al final, mire, hay espesores de 30 y 60 metros, un poquito más bajos que los de nosotros, pero es lo importante que hay. La siguiente, esto es en el Antizana, también en Ecuador, también se hizo, y hay unas publicaciones que se sacaron después de la Universidad Nacional. Ahí están los espesores máximos, etcétera. El trabajo que se hizo en el Antizana fue para probar el equipo, para luego ir al Chimborazo, porque en el Chimborazo se quería hacer espesores de hielo para núcleos, para luego llegar con la perforadora para núcleos de hielo. Bueno, faltaba el de Bolivia. En la Cordillera Real también estuvimos haciendo espesores de hielo. En esa imagen anterior, la que quitaron. Siguiente. En la Cordillera Real, ahí tuvimos unas señales muy interesantes. Esto es cuando se pierde ya el hielo, el retroceso. Mire, ya hay rocas embebidas en el hielo. Mire la persona aquí, mire el tamaño de esa roca. Igual sucede aquí en los nevados de nosotros, en los volcanes y en los nevados. Hay rocas guardadas ahí, conservadas por los glaciares. Se pierde el glaciar y la roca rueda y cae. Esta es una señal típica del glaciar, del radar, del espesor. El tercer pico es el espesor. Ese tiempo es el que utilizamos para calcular el espesor. Aquí estábamos trabajando en Bolivia. Ahora vamos a hablar, a pasar un poquito rápido lo que es el grupo de trabajo en hielos, grupo de nieves y hielos andinos, del grupo de lo que es la UNESCO de Montevideo. Esto es bien importante mencionar que a partir de ese momento, 1999-2000, se crea el grupo y de ahí en adelante hemos ido capacitando, formando a la gente. Ya los países, cada uno tiene sus glaciares identificados de investigación. Se pasa eso al World Glacier de Monitoring Service en Suiza, y de ahí en adelante ya los datos que hay son bien importantes, que se le pasan al panel intergubernamental de cambio climático para hablar del retroceso y lo que está pasando con el clima en los Andes. Siguiente. Este que hay acá, este es Nelson. No sé si han escuchado Nelson, el que subió el Everest con una pierna nomás. En este momento todavía no había tenido el accidente. Este es Nelson, que iba con nosotros al trabajo de campo. Aquí está el Tolima, desde el Ruiz. Estos son la descripción y los objetivos del grupo de trabajo de nieves y nieves andinos, que del programa hidrológico de la
de la UNESCO. Entonces, fundamentalmente es que investigar qué está pasando con los glaciares. Una cosa importante es que se tratan de hacer unas declaraciones en lo que tiene que ver con los núcleos de hielo para tratar de buscarlos, conservarlos para estudiar el clima de los Andes. Y en cuanto a investigación, universidades y centros de investigación que trabajan. Este es el grupo, estos son las diferentes actividades que se han llevado a cabo, hay publicaciones, la gente que está interesada se le pasan las publicaciones. Estos son los países miembros, mira, está México, pues ya tiene muy poquito, pero ahí está Venezuela también, el resto pues todos colaboramos. Brasil no tiene, pero Brasil tiene un trabajo grandísimo en la Antártica. El grupo antártico brasileño es muy bueno, las universidades son muy buenas, investigan mucho, entonces nos apoyan mucho con cursos y con trabajos de investigación en los otros países. Esta es la reunión de Manizales, la reunión que tuvimos del grupo de nieves y hielos andinos. Entonces, los aportes y las actividades desarrolladas, mire, entonces es importante hablar aquí de declaración de Valdivia del 2007 y la declaración, esta es una resolución de la UNESCO del 2010, donde se habla de los testigos de hielo y se dice que hay que conservarlos, hay que cuidarlos, porque en esos testigos está la historia del clima de los Andes, de nosotros. Y la declaración de Manizales sobre glaciar y cambio climático, que fue en el 2008. Entonces, publicaciones, mire, esta publicación está a la orden para el que la necesite, se entrega aquí, está en digital y está en papel, esta la sacamos de esa reunión, aquí hay resúmenes de todos los países que trabajan con glaciares, y esto es un libro sobre balance de masa glaciar, que sacaron los colegas de Centro de Estudios Científicos del CES, en Valdivia, Chile. Entonces, vamos a hablar aquí rápido también de la red de monitoreo. Mire, como les dije, el grupo se creó y cada país empezó a trabajar. Antes no se conocía nada de los glaciares ni de los países, quiénes tenía, qué no tenía. Entonces, al final se hizo una alianza bien importante de cada uno de los países y cada uno, la gente de comunicación, hay reuniones y se va pasando esa información a la UNESCO y a los organismos internacionales. Esta es una fotografía interesante, este es del 89 que les comentaba que fuimos después de esa actividad importante en el cráter. Nosotros subimos y luego bajamos por este lado de Lagunilla. Miren la persona, miren los perfiles, mire, todo esto es material del 85 en esa época, vean, que está soldado sobre la capa glacial. Cuando este material cae sobre el glaciar, el albedo aumenta, porque mire, la reflectancia de la nieve es muy alta, el rayo cae y se refleja, pero cuando está esta superficie oscura no se refleja, entonces la temperatura aumenta, entonces por eso el retroceso de los glaciares que están sobre los volcanes, donde está esa ceniza que ha cubierto la superficie glaciar, el retroceso es mucho más fuerte. Entonces aquí para cada país, mire, Venezuela desde el 50 y nosotros lo llamamos y lo vinculamos, entonces ya el delegado de Venezuela pues nos empezó a informar y todo eso, entonces para esta época, mire, del 2010 era 0.1 kilómetros cuadrados, ya desapareció completamente. Colombia, pues aquí hablamos en esta fotografía, es un resumen, pero en resumen, son del 3 al 5% se pierde de área glaciar, que son los datos que tiene el IDEA. Pero miren las fotografías del 60, al 70, 80, 2016, y ya la línea va aquí en las 5.100 para arriba. Y el de 1985, que esto aceleró el retroceso de los glaciares. Ecuador también tiene el mismo problema de nosotros, del retroceso es muy alto, muy fuerte. Esta es la lengua del Nevado de la Antisana, donde digo que hicimos medidas de radar. También miren las diferentes fechas. Y ya digamos que los valores que tienen ellos son muy parecidos a los que tenemos nosotros. Este es Bolivia. En Bolivia aquí se habla mucho del glaciar Chacaltaya. Aquí habían pruebas de esquí hace muchos años. Venían desde todas partes del mundo a esquiar. Lo mismo que en el Nevado del Ruiz. En el Nevado del Ruiz hace 50, 70, 80 años la gente iba y esquiaba y habían competencias internacionales. Eso desapareció después de la erupción, también se perdió mucha actividad esa por el riesgo. Este es el Chacaltaya y la gente esquiaba, había competencias y todo, al final desapareció completamente. En el Perú, como les digo, que tiene tanto glaciar, igual también tiene mucho retroceso, también hay mucha laguna en la Cordillera Blanca, hay mucho, como hay un retroceso continuo, pues alimentan muchas cuencas y terminan grandes lagunas en las partes altas. Entonces también hay retrocesos importantes. Aquí se habla de reducción de los grados de la Cordillera Blanca, que es una de las cordilleras más importantes que tienen ahí. En Chile, pues ya son más fríos, ya bajando son más fríos. Igual hay retroceso, es muy poquito, digamos que se va retroceso. En algunas partes acumulación muy poquita, pero en todos hay retroceso importante. El siguiente, en Argentina lo mismo, vean, los valores son importantes. Y aquí tenemos un resumen completo de todos ellos. Mire, todos están retrocediendo completamente. Aquí tenemos de nosotros 34.8 kilómetros cuadrados al 2020
y cada uno, o sea, en algunos de ellos, en lo del Perú, no, me equivoco, son 20 cordilleras, tienen 1.298, al 2014, 1.298 kilómetros cuadrados, todavía tienen mucho glaciar tropical, pero igual está retrocediendo completamente. Entonces ahora vamos a hablar ya de los desaparecidos para nosotros en el siglo XX, en Colombia. El volcán Puracé en el 40, en el Galeras en el 48, el Sotará en el 48, volcán Chiles en el 50, el Pan de Azúcar en el 60, el Quindío en los años 60, lo mismo que el Cisne, y el Cumbal. Yo visité, por ejemplo, el Cumbal en el 88, 89, y habían unos relictos, unos pequeños bloques. Ya era casi que extinto, porque si no hay una lengua completa desde una parte alta hacia una parte baja, un desarrollo de una lengua y una parte superior de un glaciar, quedan puros bloques erráticos, entonces eso ya se pierde completamente y no se tiene en cuenta para volúmenes y cosas de glaciar. Entonces las superficies glaciares de nosotros en estos momentos, ¿ve? La Sierra Nevada de Santa Marta, 5.8 kilómetros cuadrados, la Sierra Nevada del Cocuy, 13.2, que es la más grande que hay en estos momentos, el volcán Nevado de Ruiz, 8.14, el Nevado del Tolima, 0.52, también ya está, aun cuando el detalle del Tolima es que tiene unos espesores muy altos, más altos que el Santa Isabel. Por ejemplo, el Santa Isabel es 0.44, pero las lenguas y la estructura que tiene Santa Isabel, los espesores son muy bajitos. O sea, el primero que va a desaparecer es el volcán Nevado de Santa Isabel. Y el Huila con 6.74, que lo afecta también la actividad volcánica. Al final, 34.8 kilómetros cuadrados. Este es del 2021. Y en esta gráfica se ve el retroceso, todos retrocediendo completamente. Esta es una imagen de satélite que lo que hablábamos es la importancia de las imágenes, de la investigación y la tecnología. Entonces, miren, ahí están, creo que este es del 2019, me parece. Mira, aquí alcanza uno a medio perfilar el límite del borde glaciar. Esta es una temporada de verano, que es donde se puede hacer más o menos esas comparaciones. En invierno no cae, la nieve cae, entonces se cubre todo y usted ya, la información no es la verdadera, porque la nieve se pierde en la siguiente temporada de verano. El Santa Isabel sí ya desapareciendo. Este es el Quindío, pero ya pues como que le cae una pequeña nevada y se ve algo. La laguna de Lotún, vea, la que aquí nace el río Tún, que surte sus aguas a Pereira. Este es el Paramillo de Santa Rosa. Y aquí el Nevado del Tolima, y hacia acá en Tolima es el Conveima, que ya pasa por el lado de Ibagué. Entonces aquí vemos, mírala, estos son los equipos que nosotros tenemos en investigación que tienen que ver con la red de GPS. Estos son antenas de GPS, esto es una emisión de ceniza. En ese momento estaba viendo una emisión, entonces uno pone a arrastrar el equipo y lo que hace es que determinar coordenadas para ver posible inflación o deflación del volcán. Entonces, esto igual, equipos que se instalan, tanto como la red de sismología, la red de GPS, la red para detectar el dióxido de azufre, etcétera, etcétera. El volcán de Nevado del Ruiz es de los volcanes más vigilados y con más instrumentación. Lo que es el Machín y el Ruiz son de los más vigilados que tiene el país en este momento. Estas son imágenes del volcán del cráter Arenas del Ruiz, y esta es una fotografía muy famosa del 89. Siguiente. Entonces aquí un poquito para hablar, por ejemplo, de la situación del volcán Nevado del Ruiz. El estado de los glaciares del volcán Nevado del Ruiz se ha deteriorado con mayor rapidez debido no solo por los efectos del cambio climático, sino que también por el impacto directo de la erupción volcánica del 13 de noviembre. Y si a esto le sumamos la caída continua de ceniza sobre la superficie glaciar, lo que hace que aumente el valor del albedo y por consiguiente se presenta un mayor calentamiento sobre la superficie glaciar. Esta fotografía esta es de diciembre del año pasado. Mire. Todo este material es el que ha caído, que corresponde a la erupción del 85, a la ceniza de todos estos años. Entonces, mire, el glaciar está completamente sucio, cubierto de eso, entonces eso hace que se deteriore y retroceda completamente. Y esta es del 2021, igual, lo mismo también. Se ve el retroceso de los glaciares alrededor del cráter Arena. Entonces, como conclusiones finales, pues vea, aunque existe un consenso general sobre las consecuencias del cambio climático a nivel global, hay una gran incertidumbre respecto a las magnitudes y las tasas de estos cambios a escalas regionales y sobre todo en el hemisferio sur. Se debe aumentar la cobertura de monitoreo sobre otras estructuras nevadas para nuestro país, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte y el volcán Nevado del Huila en el sur. En estos momentos en el país están con balance de masas para glaciares, está la Santa Isabel, en el glaciar de Conejeras y en la Sierra Nevada del Cocuy hay otro glaciar, otra lengua glaciar instrumental, o sea que se le hace seguimiento para balance de masas. Los otros se le hacen evaluaciones a partir de imágenes del satélite. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Que ojalá se instalen esta red
en el Huila, una red está en el Huila y otra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pasa los costos siempre son elevados para transportar, llevar y el mantenimiento, o sea, estar yendo a hacer las evaluaciones y todo. Una de las principales causas del deterioro del ecosistema presente en la zona del Parque Nacional Natural de los Nevados se refiere a la llegada en los años 40 de la invasión cundiboyacense, que llegó a la siembra de papa y pasto para ganadería. Esta situación generó la tala indiscriminada de la mayoría de las especies arbóreas nativas, que trajo como consecuencia la desestabilización del sistema y ocasionó el desastre ambiental que vemos ahora y que se relaciona con los incrementos de las temperaturas con valores que no se tenían en épocas pasadas. Nosotros visitamos, por ejemplo, en una comisión que fuimos al Nevado del Huila, uno para subir al Huila, el carro lo deja uno en la 3000, y ahí tiene que empezar a caminar por casi que una selva, por bosque, por vainas que hacen que el microclima se conserve. O sea, uno en la época que nosotros subimos el glaciar mayor, eran los glaciares que más abajo bajaba en el país, bajaba como a la 4700. Imagínense, bajaba el glaciar. En esa época nosotros teníamos los glaciares en el Nevado del Ruiz a 5.000 metros, de ahí para arriba. Entonces, ¿por qué? Usted acuerden que uno va al Nevado del Ruiz, va al refugio y todo eso, aun cuando en la parte de arriba pues nunca hubo, pero en la parte de abajo había vegetación. La parte de abajo, toda esa vegetación que había de páramo, esa vegetación ayudaba a conservar el clima de la zona para que la temperatura no se incrementara tanto. Entonces, mucha de esa tala de todos esos bosques para llevar, para sembrar pasto, para ganadería y muchas cosas, eso es lo que ocasionó que todo el Parque de los Nevados se deteriorara tanto y el retroceso de los glaciares se vea tan fuerte ahora. Dice, según el IDEAN, la superficie glaciar colombiana se ha reducido en la última década, del 2010 a 2020, en 12.5 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un 26% del área total. Eso es un valor muy alto. Por estar ubicados nuestros glaciares en la zona tropical, los hace sensibles a los cambios climáticos, y si a esto le agregamos los efectos debidos a la actividad volcánica, volcanes nevados del Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila, se nos presenta un panorama más desalentador para la conservación de estas masas glaciares. Igualmente, los eventos regionales ENSO, en su fase cálida, el Niño, acentúa este derretimiento, y la fase fría, la Niña, tiende a compensar un poco la reducción de los glaciares, como se pudo notar en el evento del 2010-2011. Es importante que los glaciares sean incluidos como objetos de protección en la legislación sobre recursos hídricos y sobre áreas silvestres protegidas para lograr obtener recursos económicos para su investigación, ya que al presentarse el deshielo se va con él la historia climática de nuestro país. Es importante extraer muestras de un máximo de sitios en los próximos años para almacenarlas y conservarlas en un lugar seguro, a fin de que estén disponibles para las futuras generaciones y nuevas técnicas de análisis. Los glaciares de gran altura representan una mina de información sobre los climas del pasado y por lo tanto son un patrimonio climático mundial que es necesario conservar antes de que se atarde. El último se refiere a lo de las universidades y los centros de investigación. Nosotros, por ejemplo, en las reuniones del grupo de Nieves y Hielos Andinos, cada año, pues hubo una época que se hacía cada año, ahorita es más espaciado porque hay pocos recursos, pero se invitan a universidades y a centros de investigación, y hay gente que ha podido ir a capacitaciones financiadas por la UNESCO a otras partes del mundo para conocer de esas investigaciones. Entonces, aquí invitamos a los asistentes, si hay de universidades, estudiantes o algo, para que si alguna cosa me contacten o algo, y buscamos para que la gente se entere de cómo pueden acceder a muchas cosas que tienen que ver con esto de los estudios, los balances de masa para los glaciares, etcétera, etcétera. Bueno, y muchas gracias por la asistencia. No, querido profesor Jair, muchas gracias a usted por esta valiosa información. Creo que es muy pertinente todo lo que nos ha contado, y además la posibilidad también de acercarnos a este fenómeno y a este tema de los glaciares en América Latina, también en la información de Perú, Ecuador, Bolivia, porque hacemos parte también de toda esa cadena, obviamente, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Eso hace parte de Sí, todo este tema. somos un todo, eso es una Así sola que somos unidad. un todo, así que importante poder tener eso, porque todo lo que ocurra aquí también tiene relación con esa gran cadena desde Argentina, desde el sur del continente hasta el norte, así que qué importante. Ahora lo que yo quisiera quizás es para los participantes, nos han acompañado cerca de 25 participantes, Muchas gracias. quien quisiera tener algún comentario, pregunta, bienvenidas también. Antes de que se animen, yo quisiera preguntarle algo que además surge muy en las conversaciones coloquiales, ¿no? La gente dice, no, ahora como ya no tiene tanta nieve, ya la tragedia es menor. Mentiras, eso, el Ruiz tiene mucho, nosotros le calculamos espesores de 180.
pues Por digamos eso, que ha por habido eso es retroceso, importante que lo pero tengamos, porque eso uno es se grande. encuentra con la gente en la calle y dice, no, pero eso como ya no tiene casi nieve, eso no va a Mentiras, pasar mentiras. nada de lo que pasó en el 85. Mm. Entonces, todos esos mitos que se van creando en la cotidianidad, porque este es un tema que la gente lo habla en la calle y sobre eso hay mucha desinformación. Mire, en esta toma del Tolima, aquí abajo bajó hace un mes, un montañista bajó. Aquí en este cráter del Tolima bajaron hace 20 años dos muchachos montañistas de Ibagué y murieron allá adentro porque los gases los cogieron y los intoxicaron. Ahí murieron, ellos quedaron ahí. Y la persona que bajó, ahora que bajó hace poco, que yo vi fotos, me las mandaron. Aquí estamos hablando, cuando nosotros hicimos espesores de hielo aquí en esta plataforma, esto es una plataforma, aquí teníamos espesores de 80 y 100 metros, imagínense, en esto, en hielo, y usted multiplique, así tenga O esto sea, un eso que está kilómetro. usted diciendo, querido profesor, es que el espesor de la nieve está entre 80 No, y del 100 hielo, del hielo, del del hielo, hielo, porque la nieve es la que cae y se va, pero del el hielo, hielo. ese ya es masa a masa. Uno sube por el rancho acá, vea, sube acá, esto le llaman el oído. ¿Por qué le llaman el oído? Porque la gente pensaba que usted se metía acá al cráter, este es el cráter, esto es un cráter, usted se metía y iba a salir aquí a un oído, como si fuera la cabeza y sale al oído. Pero aquí en esta parte había una caverna que se perdió, pero no. Aquí hay fumarolas de 70 grados de temperatura, aquí en el borde del hielo, imagínate. Entonces, lo que haga este volcán también, que es un volcán activo, es descongela esto y vea, baja por aquí al Conveima y por acá bajan los otros, al Totaré, Totarito, todos los otros que están cerca también al Ruiz, todo esto, todas estas cuencas, eso es otra cosa, otra vaina inmensa, que otros flujos que pueden, lares que se pueden crear. Este está calmado, este tiene su actividad, pero en este momento está calmado. Y en el Ruiz lo mismo, miren, este lado es el que este es el que va para Recio, aquí está el glaciar de Recio, vea, y este es que va al río Recio, acuérdense Del que río Recio, sí. por ese lado no cayó nada porque la erupción del 13 de noviembre fue por el costado noreste, que fue lo De que fue a dar a Lagunilla y el Chinchiná, Bolí. sí, lo que fue a dar a Sufrao y Lagunilla nomás, pero el Recio no pasó nada por aquí. Imaginen, recuerden que la ceniza no cayó en Manizales en el 85, la ceniza cayó para el norte, o hasta Santander, hasta Venezuela cayó ceniza del 13 de noviembre Exactamente. por la dirección de los vientos. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el momento preciso. Por ejemplo, en los años 80 el Santa Elena hizo erupción, el volcán Santa Elena de los Estados Unidos. 10 kilómetros a la redonda destruyó todo, 10 kilómetros. Y creo que bajó 150 metros de altura, 10 porque, kilómetros a porque la fue redonda. explosiva. Eso no pasó en el Ruiz. En el 13 de noviembre fue una erupción pequeña que, como un bomb, como una efusión, sacó un poquito, él sí botó un material grande, que pues a 2 kilómetros hay unas piedras grandes, pero el edificio volcánico no se destruyó completamente. Donde hubiera sido una destrucción del edificio volcánico, hubiera sido una cosa catastrófica para el país. No estaría onda tampoco en el mapa. No estaría, no, ni onda, nada de eso. Que es Ni lo mismo que Mariquita, hablan ni del onda, ni Machín. todo eso. Ok. Es lo mismo que hablan del Machín. El Machín le ha cambiado el cauce al río Magdalena, porque el Machín también tiene un domo, un material importante grande, baja por el Toche, va al Coello y el Coello va al río Magdalena. Y acuérdese que usted va por la autopista de las vías nuevas y hay unos perfiles de 20, 30 metros de material del Machín. Por ahí ha bajado el material. Entonces, por eso dicen que el Machín le ha cambiado el cauce al río Magdalena. Habla usted también, profesor Yair, y hacía un recuento histórico de erupciones del Nevado del Ruiz en el 1500, en el 1800, en el siglo XX. O sea, esto va a pasar en el Eso va a seguir, sí. 2800, en el Sí, 3050. eso va a seguir. Así como, acuérdense, el Parecutín en México, que nació y hizo erupción y tal, y se calmó un poquito, y acabó con una población ahí cercana. También, así puede ser que empiecen otra actividad. Lo que estaban hablando ahora del Ruiz también, que de pronto haya una erupción lateral o una emisión, alguna actividad, una grieta que empiece a generar alguna. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero todo eso lo dicen los equipos y las personas que están en Manizales pendiente de la actividad del volcán. Ya para Están los cerrar, equipos. profesor Yair, la información oficial es del Sistema de Servicio Geológico Colombiano. Es Sí, ahí a donde sí, debemos nosotros ahí, acudir sí. permanentemente. Y Ninguna están los otra informes, fuente y debería ellos ser. mandan a la alcaldía, a la gobernación, las oficinas de prevención en estos momentos creo que ahora están cada 8 días, hay PMUs de nacionales y también hay regionales donde las gobernaciones manejan los municipios. Y luego hay uno donde el departamento se conecta con Bogotá, con la gestión del riesgo nacional y el servicio geológico. El servicio geológico informa y luego se toman las decisiones, que es con este señor Velasco, que es el director en estos momentos
de Gestión del Riesgo Nacional. ¿Qué Sí, hay que pues hacer bueno, ahora? Hay muchas cosas con la gente nosotros tenemos contacto con la gente que está bajando de la montaña, porque los que estén, hay gente que está a 5 o 6 kilómetros, ellos tienen que bajar y llegan a Murillo, llegan a Líbano, llegan a Villa María. Entonces, que la gente baje, y la gente está tratando de ubicarlas en refugios, o que les den los cuchillos de alquiler y que les den mercados. Nosotros, por ejemplo, esta semana le mandamos, en una solidaridad que tenemos nosotros desde que empezó la pandemia con la familia y los amigos, le mandamos una estufa de gas a una familia porque ellos cocinaban a leña. Entonces me llamaron y me dijeron: don Jair, estamos aquí en Murillo, pero no tenemos cómo cocinar y tampoco tenemos dónde vivir. Entonces están buscando dónde quedarse, y nosotros, bueno, le mandamos la estufa, entonces, para poder hacer de comer, porque ellos en el Nevado hacían con leña. Ahorita están en una casa de alquiler y tienen que vivir, tienen que comer, los hijos tienen que estudiar. A los niños los sacaron de las escuelas que habían rurales y bajaron a Murillo, a los municipios. Esa es una situación bien complicada, el manejo de esas emergencias. Y bueno, eso sin hacer finalmente erupción, también, sí, sin hacer sí, erupción el claro. volcán, y sin que haya hecho erupción. Sí, Y, y bueno, tuvo que pasar la tragedia de Armero de alguna forma para que el país aprendiera, se especializara, porque usted cuenta todos estos avances del 85 hacia sí, acá, que sí. ya incluso, según lo que usted nos ha compartido, incluso prestamos ahora cooperación internacional en estos Sí, temas, nos sí. hemos vuelto expertos en el tema, pero Hay tuvo que un, pasar una tragedia es- para que eso ocurriera. este año hay un taller en Manizales de volcanes, de mapas de amenaza y todo lo que tiene con volcanes. Y los instructores son muchachos, la mayoría son colombianos, da doctorados, que estudiaron, que hicieron turnos. Nosotros tenemos en el servicio geológico una muchacha que estuvo en la erupción. Yo no sé si usted la ha escuchado cuando la han entrevistado, se llama Sofía. A Sofía le tocó, como estudiante de geología, viajar por la avalancha. Ellos estaban en el hotel que se destruye, y ella trabaja con nosotros y ella cuenta cómo fue todo. Entonces, esos muchachos se prepararon. El director de Geoamenazas, que es Macario, que es el que habla, Macario era Ujú. estudiante. Macario no cae en la erupción del Armero, porque él se queda en Manizales haciendo otra tarea. Él le dicen: va a ir a la salida de campeón. No, yo tengo que hacer una tarea de paleontología, y él no va, pero él estaba en ese grupo. Macario es de la primera promoción. Y hablando de las noticias y las cosas, vio lo de la Cordillera Blanca y Huaraz, ¿no? ¿Ha visto la noticia ahora sobre un agrietamiento que salió por las Ajá, noticias? Sí, sí, pero lo que era, ¿no? dijeron que era falsa, Vea, información yo falsa. estuve como en el 2012 en Huaraz, estuvimos en una conferencia, y en esa fecha preciso hubo una noticia de la NASA en Estados Unidos, donde un científico dijo que una grieta grande había en la Cordillera Blanca del Perú, en la parte alta, porque la Cordillera Blanca está en la parte alta y abajo está Huaraz. Entonces había una grieta, entonces que iba a haber un aluvión parecido al de Yungay. Entonces entonces pararon el turismo en Huaraz, la gente no viajó ese año. Pero entonces pusieron a detallar la imagen, y ¿sabe qué era? Un contraste entre la nieve, la roca, Una y sombra, quizás. eso. Entonces ese contraste hace que usted piense que es una grieta. Entonces, eso mismo pasó en lo del Ruiz. ¿Sabe qué es ese contraste del Ruiz? Ese es el glaciar de Farallones. El glaciar de Farallones tiene como 40 metros de altura. Entonces, es una lava que salió del Ruiz, de las últimas que han salido. Una lava como de 30 metros, que es oscura. Y arriba cayó la nieve y abajo nieve. Entonces, esa grieta es una lava, pero es vertical. Desde Manizales se ve. Nosotros hace 20, yo creo que 20 años en Manizales se hizo esa discusión. Un geólogo llegó a la oficina y dijo: mire, esa grieta, porque se veía desde Manizales la foto. Y yo: no, eso es un contraste que da esa lava vertical con una temporada de invierno, que la nieve cae arriba, cae abajo, pero no se cubre la pared. Entonces da como si fuera una grieta. Eso todo el mundo, por las noticias, vea, se agrietó el volcán, va a hacer erupción. Bueno, No, eso profesor tiene Jair, muchas... nos quedan muchas enseñanzas, mucha información, mucho conocimiento. Agradecerle a usted, agradecerle a todos los que han asistido. También importante que estemos alerta. El volcán sigue en Sí, alerta naranja. Es sí. importante que todas las comunidades que estamos aquí a Ribera del Gualí, que estamos en municipios que son de influencia directa del Parque de los Nevados y del Nevado del Ruiz, pues estemos alerta. Ahí las administraciones municipales se han especializado ya, han hecho alertas, alarmas, allá o todo un plan de Sí, manejo de las situaciones, así que hay hay que toda una estar, institucionalidad. hay una institucionalidad, hay un aprendizaje que nos costó 25 Sí, mil muertos y que de alguna claro. manera tenemos que aprender No eso, igual podemos que repetir eso. de ninguna manera se podría Sí, repetir.
Y bueno, lo importante también, esta conferencia queda grabada, va a ser subida al canal de YouTube del Banco de la República para quien la quiera volver a ver, para quienes se la perdieron y ustedes vean que a algún amigo le interesaba la información, puedan volver sobre ella. Y también un aviso parroquial: el jueves 27, pasado mañana, vamos a tener aquí en nuestras instalaciones un taller de científicos por un día haciendo volcanes del Tolima del Ruiz a pequeña escala con el proyecto Geoparque Volcán Nevado del Ruiz. Ya hicimos el año pasado un taller sobre eso, los chicos participaron. Es importante que los niños tengan Muy bueno. conciencia y aprendan Claro, de este sí, tipo de los temas niños. para que estén pendientes, además de cómo tenemos que preservar y cuidar también el medio ambiente. El sábado pasado teníamos el Día de la Tierra. Ahí tenemos una tarea porque todo está relacionado. Este tema de cómo hemos perdido el retroceso en los glaciares tiene que ver también con los comportamientos que tenemos nosotros como seres Claro, humanos sí. frente a nuestro planeta, la biodiversidad. Así que bueno, los invitamos el jueves y una vez más agradecerle a usted, profesor Ramírez. Muchas gracias por todo ese conocimiento, esa experiencia. Es usted una persona que se ve, además, que ha estado y trasegado y ha subido y bajado estos nevados. Qué envidia ese trabajo también maravilloso. Gracias a Y Dios. le agradecemos como ciudadano, en particular le agradezco toda esa tarea que hacen ustedes desde el Servicio Geológico Nacional. Así que muchas gracias y bueno, esperamos tenerlo por acá en algún momento presencialmente. Bueno, muchas gracias por la atención y por la invitación y quedamos atentos. Cualquier cosa, yo cuando salgo a comisión, por lo regular he hecho 4 o 5 cajas de libros del Servicio Geológico para repartir en escuelas, colegios, dar charlas y todo eso. Acá Entonces, se la en recibimos, una de que esas, tenemos una claro. gran biblioteca en Onda, en el Ah, Centro bueno, Cultural, para quedamos poderla pendientes tener. entonces para mandarle unos libros allá. Bueno, señor. Listo. Muchas Muchas gracias por gracias todo. a todos, gracias a Oscar y a todos también los que participaron de este espacio. Buena tarde. Bueno.